Hola, bienvenidos. En esta ocasión quiero hacer historia de la mecánica clásica y voy a utilizar como hilo conductor algunos libros que resultan muy interesantes, muy recomendables y de los que he hablado en otras ocasiones, pero que hoy quiero conectar con la manera en cómo se enseña, en cómo se organiza el material del que está integrada, del que consiste la mecánica clásica. Todos los que hayan llevado un curso de mecánica clásica a nivel superior, y quiero referirme específicamente al nivel superior porque es ahí donde estos libros tienen su principal impronta. Consiste ese curso de nivel superior en las ecuaciones de Lagrange, las ecuaciones de Hamilton y algo que llaman la teoría de Hamilton-Jacobi. ¿Cuál es la conexión que se establece entre estas tres supuestas teorías o supuestas formulaciones? La idea principal es decir que son formulaciones y que de la formulación de Lagrange se pasa a la formulación de Hamilton mediante algo que se denomina transformación de Legendre. Y para pasar a la formulación de Hamilton-Jacobi se introduce como puerto transitorio la teoría de las transformaciones canónicas. Entonces hay esas tres formulaciones, así se les denomina, la formulación lagrangiana, la formulación hamiltoniana, la formulación de Hamilton-Jacobi. Para pasar de la formulación lagrangiana a la formulación de Hamilton a las ecuaciones de Hamilton, de las ecuaciones de Lagrange a las ecuaciones de Hamilton, se introduce lo que se denomina transformación de Legendre. Para pasar de las ecuaciones de Hamilton a la ecuación de Hamilton-Jacobi, se introduce lo que se denomina transformaciones canónicas, pero que hay una diferencia. Lo que, lo que es pasar de la formulación lagrangiana a la formulación hamiltoniana es propiamente una transformación y algo que en su momento se denominó hamiltonización y que hoy día prácticamente no aparece en los libros de texto, la hamiltonización. Para pasar de la formulación hamiltoniana a la formulación de Hamilton-Jacobi se requiere introducir una cosa que se denomina transformaciones canónicas. Y bueno, hoy día ese es un tema muy extenso bajo la idea de transformaciones simplécticas. Esta es más o menos la introducción, es más o menos la idea básica que subyace a este tipo de organización del material de la mecánica superior. Entonces quiero comenzar la idea de la historia con una pregunta fundamental. ¿Cuáles son los libros de mecánica clásica más importantes que se han escrito en México? ¿Lo saben? La mayoría de las veces no nos hacemos ese tipo de preguntas, pero debemos recordar que la historia consta de vestigios, y en el caso de la mecánica superior, esos vestigios son por lo regular libros, en particular cuando hablamos de mecánica teórica, no de mecánica experimental, que es otra cosa. La mecánica experimental constará, por supuesto, de experimentos, máquinas, sobre todo máquinas, las teorías que funcionan para explicar esas maquinarias y ese tipo de cosas. Aquí estamos hablando, como voy a reiterar cuantas veces sea necesario, de la parte teórica, que se fundamenta, por supuesto, en la parte experimental. No hay ciencia sin experimento. Una mecánica superior sin confirmación experimental no pasa de ser teoría de cuerdas, no pasa de ser especulación teológica. Entonces volvamos a la pregunta realmente y propiamente histórica. ¿Cuáles son los libros más importantes de mecánica clásica que se han escrito en México? Voy a mencionar dos únicamente que a mi ver son los más importantes. Uno escrito en español y otro escrito en inglés. Ya saben ustedes lo que dijo Monsiváis. Pronto nacerá el primer norteamericano en México. Y hoy día, gracias a las exigencias de las agencias internacionales, en México casi toda la ciencia se escribe necesariamente en inglés porque se quiere que tenga impacto en Estados Unidos por muchas razones que no conviene explicar aquí.
Entonces, el libro que a mi juicio es el más importante de mecánica clásica que se ha escrito recientemente en México, está escrito en inglés. Y es este, ya lo he presentado muchas veces, una introducción a la mecánica hamiltoniana, editorial Birkhäuser, Gerardo F. Torres del Castillo. Hay muchos otros, pero este es importante por razones que expondré a continuación. Primero, las generales de este libro, así como lo pueden ver, editorial Birkhäuser, Gerardo F. Torres del Castillo, un físico poblano, una introducción a la mecánica hamiltoniana. ¿Qué fecha tiene? Es reciente, es de 2018. Este es uno de los libros más importantes que se ha escrito recientemente en México. Anteriormente se escribió otro, pero este sí está escrito en español. Voy a omitir otros, muchos, solamente voy a mencionar uno que me parece también muy relevante, pero que va a adolecer del mismo problema que el de Gerardo F. Torres del Castillo, que es el de Fermín Viniegra Eberlein, que está escrito en 3 tomos, su obra de mecánica clásica en 3 tomos, que después explicaré por qué está escrita de esa manera y qué es lo que les falta a Eberlein y a Torres del Castillo, y que también le faltó a quien escribió el otro libro de mecánica clásica muy importante que se escribió en México, que es este, La mecánica analítica de Eduardo Prado. La mecánica analítica de Eduardo Prado. Lamentablemente este ejemplar que tengo no tiene la carátula. Nada más aquí empieza, capítulo 1. Este libro de Eduardo Prado se escribe en 1899. Vamos a lo importante de estos dos libros. Estos dos libros, el de Eduardo Prado, hay otro también muy importante, que es el de Ladislao de la Pascua, pero no lo voy a comentar ahora, porque por importante que sea, ese libro de Ladislao de la Pascua tiene un problema, que no es de mecánica superior, es de mecánica técnica. Y hay otro autor, también muy importante, Epstein, que escribió otro libro de mecánica clásica, que también es de mecánica técnica. Esos conviene discutirlos en otra oportunidad, porque competen a la historia que les mencioné anteriormente, la historia de la mecánica, de sus experimentos, de sus máquinas. Aquí, como dije, me remito únicamente a la física, a la mecánica teórica. Y este es de mecánica teórica, el de Prado. Ahora bien, la separación que hay entre el libro de Prado y el libro de Gerardo F. Torres del Castillo es muy importante mencionarla. Hay una separación realmente histórica que se puede describir con ayuda de la idea de Kuhn o de Feyerabend de una inconmensurabilidad. Este libro, el de Prado, también trae un capítulo muy importante sobre la teoría de Hamilton, la teoría de la mecánica de Hamilton, y tiene una diferencia fundamental con la teoría de Hamilton que introduce Gerardo F. Torres del Castillo. Miren, en esta parte 4, que se llama Introducción a la dinámica de los sistemas materiales. Esta parte 4 fue la que llamó la atención de un físico mexicano, Eduardo Piña Garza, que hizo que este libro volviera a circular, una nueva edición por parte del Politécnico Nacional. Esta es la edición de 1899, pero tiene otra más reciente, que es una edición facsimilar, es una copia de este. Se debieron haber tomado la molestia de pasarlo para que vieran realmente la importancia que tiene. No voy a poder analizar la base filosófica de este libro porque tiene una base filosófica. Solamente la voy a mencionar de pasada. La base filosófica de este libro de mecánica analítica es el positivismo de Auguste Comte. Bueno, quizá no sea el de Auguste Comte, pero es el positivismo en alguna de las versiones, quizá la de Stuart Mill. En general creo que es más bien la de Stuart Mill antes que la de Comte. Eduardo Prado escribió en el México del positivismo, influenciado fuertemente por los discípulos
de aquel gran positivista, fundador del positivismo mexicano, del cual he comentado Gabino Barreda, del cual he comentado en otros momentos. Pero bien, así empieza. Ecuaciones fundamentales de la dinámica analítica. Va a partir y va a escribir las ecuaciones, la ecuación fundamental de la dinámica analítica, y va a llevar al principio de Hamilton, va a llegar al principio de Hamilton. No va a escribir, bueno, sí va a escribir las ecuaciones de Lagrange. Una vez que tiene el principio de Hamilton, escribe las ecuaciones de Lagrange, y una vez que tiene las ecuaciones de Lagrange, pasa a las ecuaciones de Hamilton, y finalmente las ecuaciones de Hamilton le sirven como estadio preparatorio, muy levemente preparatorio, para escribir la ecuación que le interesa, que es la ecuación de Jacobi, el libro de Prado está escrito bajo una influencia que es la influencia francesa. Demostrar esto es muy sencillo, porque Eduardo Prado nos va a presentar los principios de la mecánica de Newton de acuerdo a las metodologías de los grandes clásicos franceses de la mecánica. En particular estoy pensando en Bassard, pero igual puede ser de la Unai, o casi cualquiera otro como Bourre. Bassard, de la Unai, Bourre. Me parece que hay algunas excepciones a este tipo de presentaciones. Del libro de la Unai hay una traducción al español muy buena, o al menos a mí se me hace buena. Bien, pero entonces, como puede verse, lo que para él son los principios generales de la dinámica, las ecuaciones fundamentales de la dinámica analítica, no son diferentes formulaciones, son una única teoría, porque históricamente es así. La teoría que hoy día se llama formulación de Hamilton-Jacobi y formulación de Hamilton es una única teoría, y Eduardo Prado la presenta de esa manera, como una sola teoría. ¿Cómo la presenta Gerardo F. Torres del Castillo? Bueno, la presenta como lo mencioné al principio. Su introducción, aquí lo podemos ver. Introducción a la mecánica de Hamilton. Muy bien, muy buen libro, lo recomiendo mucho. Este sí lo recomiendo bastante. Me gustó mucho y voy a explicar por qué. Pero bueno, empieza con el formalismo lagrangiano, es decir, empieza como en el capítulo de Eduardo Prado, el formalismo de Lagrange, el formalismo hamiltoniano, así le llama explícitamente, y el formalismo de Hamilton-Jacobi. Para él hay tres formalismos conectados, como mencioné en la introducción a este video. Hay tres formalismos conectados de esa manera. Y una separación. Hay un formalismo lagrangiano, un formalismo hamiltoniano y un formalismo de Hamilton-Jacobi. Sin embargo, en Prado podemos ver que es una única teoría. Seguramente con el ojo de las personas educadas en este tipo de formulaciones, como las de Gerardo F. Torres del Castillo, que no es de él, esta formulación, él solamente sigue una formulación, la de Goldstein. Querrán ver eso en el libro de Prado, pero no es así. El libro de Prado no sigue esta división. El libro de Prado sigue la división francesa y la teoría original de Hamilton-Jacobi. La teoría de Hamilton-Jacobi incluye el formalismo de Hamilton y las transformaciones canónicas, porque la ecuación de Hamilton-Jacobi es realmente la coronación de la teoría de Hamilton, porque es el método para resolver las ecuaciones canónicas del movimiento o ecuaciones de Hamilton. Entonces, no hay un formalismo de Hamilton-Jacobi en principio y un formalismo de Hamilton, son lo mismo, pero aparecen formulados en el libro de Gerardo F. Torres del Castillo, aparecen formulados así. Como les dije, esa organización conceptual no es la históricamente exacta. ¿De dónde la toma Gerardo F. Torres del Castillo? Y el libro de Fermín Viniegra está dividido en 3 tomos. El primero corresponde a la mecánica de Newton, el segundo a la mecánica de Lagrange y el tercero a la de Hamilton. Y sigue exactamente los pasos que mencioné al principio de este video, para relacionar unas con otras, como si fuesen realmente cosas diferentes. Son la misma teoría, pero ellos la organizan como si fuese en 3 partes, pero no son 3 partes, históricamente no es así. Pueden ver otro video donde hablo de la referencia, donde se demuestra precisamente eso. Ahora bien, ¿por qué es muy interesante el libro de Torres del Castillo? Es muy interesante
porque Torres del Castillo es un autor muy creativo, tiene presentaciones propias de varios de los temas fundamentales de la mecánica hamiltoniana. Sin embargo, algunos de esos temas no los introduce en este libro. ¿Cuáles temas no introduce? Por ejemplo, la formulación que él tiene del proceso de hamiltonización no lo introduce en este libro. Introduce de pasada, y eso es algo que es muy importante, la técnica del último multiplicador de Jacobi, pero no la menciona así. Está de hecho en la parte 2.3. Aquí podemos buscar la parte 2.3, que es algunas aplicaciones del formalismo de Lagrange, así se llama el capítulo 2. El 2.3 se titula Los lagrangianos que corresponden a ecuaciones diferenciales de segundo orden. En esta escribe la ecuación para el último multiplicador de Jacobi. Seguramente, no lo sé, lo leyó en el libro de Darboux sobre la geometría de las superficies. Es mi especulación, pero se podría demostrar si se le pregunta directamente a él. Porque la teoría del último multiplicador no es muy común que se exponga en los libros de texto. Ahora bien, ¿de dónde sale la organización conceptual tripartita que mencioné? Los tres formalismos, así le vamos a llamar a esa organización conceptual. Formalismo de Lagrange, formalismo de Hamilton y formalismo de Hamilton-Jacobi. Los tres formalismos, la organización tripartita de la mecánica superior. ¿De dónde sale? Esa es una idea de Goldstein, el famoso libro de Goldstein, Classical Mechanics de Goldstein, de 1950, me parece. La primera edición es de 1950. Esa es una transducción del material de la mecánica superior. Es una idea de Goldstein. Él así lo organizó, pero ¿de dónde lo sacó? Bueno, la fuente es muy sencilla y nos la da el propio Goldstein. Él saca esa organización, él reorganiza las cosas de este libro, el Handbuch der Physics de Geiger y Schell. Handbuch der Physics de Geiger y Schell. Este es el tomo 5, me parece, déjame lo veo. Es el tomo 5, sí, es el tomo 5, que es Fundamentos de la Mecánica, Mecánica del Punto y del Cuerpo Rígido. Aquí lo pueden ver. Fundamentos de la Mecánica, Mecánica del Punto y de los Cuerpos Rígidos. Aquí está. Grundlagen der Mechanik, Fundamentos de la Mecánica, Mecánica del Punto y de los Cuerpos Rígidos. Tarrenkorper. Este es de donde sale la idea de Goldstein. Goldstein aquí encuentra tres capítulos muy importantes relativos a la mecánica clásica. El primero de Norheim. Norheim fue ayudante de Born. Los principios de la mecánica. Ese es el capítulo 2 de este libro. Los principios de la mecánica. Está escrito por Norheim. Luego viene la teoría de la dinámica de Hamilton-Jacobi, escrita por Norheim y Fues, Edwin Fues. Y finalmente viene la teoría del cálculo de perturbaciones por Fues, nada más. ¿Qué es lo que nos interesa? La teoría de Hamilton-Jacobi, lo que ellos denominan teoría de Hamilton-Jacobi, que es el capítulo 3 de este libro. La teoría de Hamilton-Jacobi aquí se puede ver. Hamilton-Jacobische Theorie der Dynamik. Hamilton-Jacobische Theorie der Dynamik. Cuando nosotros vemos esto, el capítulo 3, en la página 91, podemos ver que realmente la teoría de Hamilton-Jacobi de la dinámica, ¿qué esperaríamos encontrar si somos lectores de los libros de texto que se presentan hoy día? ¿Qué esperaríamos encontrar? Esperaríamos encontrar pues la ecuación de Hamilton-Jacobi, por supuesto. Pero ¿qué encontramos en este texto, en este artículo de Norheim y Fues? Bueno, no encontramos eso. Va a empezar con la reducción de los problemas a su forma canónica. Es decir, comienza con principios variacionales y a partir de sus principios variacionales va a introducir el hamiltoniano, va a introducir las ecuaciones de Hamilton. La teoría de Hamilton-Jacobi de la mecánica comienza con las ecuaciones de Hamilton. Es una sola. Es decir, en este libro sí es, aquí está, lo pueden seguir,
lo consiguen en su biblioteca favorita y se darán cuenta de que es precisamente eso, la teoría de Hamilton-Jacobi de la mecánica. Comienza con las ecuaciones de Hamilton, sigue con las transformaciones canónicas y concluye con la ecuación de Hamilton-Jacobi. Así es, porque esa es la ruta histórica. Aquí lo encontró Goldstein, pero Goldstein lo transdujo, es decir, lo reorganizó para la enseñanza en las escuelas. Ese es el punto fundamental. Es decir, históricamente la organización que le dio Goldstein no es correcta. Eso ya lo encontraron, lo han discutido en la literatura y presenté el artículo que habla de eso en otro video. Pueden buscarlo, es de este año. Entonces, eso es lo interesante cuando hacemos historia a través de sus vestigios, de los libros de texto que son vestigios del pasado. Nos damos cuenta que en muchos casos lo que es una simple transducción o la importancia de la transducción, nos damos cuenta de la importancia de la transducción, es decir, nosotros tomamos la literatura especializada, este es un texto de literatura especializada, y lo preparamos para el aula, y al prepararlo para el aula introducimos divisiones que no son históricamente correctas, pero que parecen muy buenas para ser expuestas en un salón de clases. Eso es lo que hizo Goldstein. Y después parecería que ocurre un extraño efecto en el que lo que es una simple organización para el aula, pues la gente lo toma como tal. Prado, por supuesto, no lo tomaba así porque leía los libros de los franceses. Cuando en México se empezó a leer el libro de Goldstein y se empezó a organizar la mecánica clásica, se nos olvidó la tradición inicial que comienza en tiempos modernos con Prado. ¿Por qué se nos olvidó? Porque hay una discontinuidad. Cuando el positivismo es desalojado por la historia, por la Revolución Mexicana, por la Guerra Civil, se va todo con ella. Entonces, hay una discontinuidad como las que establece Kuhn. Ya no hay comunicación entre la tradición que funda Prado y sus posteriores realizaciones en nuevos autores de mecánica. Ya escriben en inglés. Prado, quizá de haber sido Francia la potencia, los libros se hubieran escrito en francés, y ciertamente muchos libros en México en ese periodo de ciencias se escribieron en francés. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.